Traigo los saludos de la iglesia allí. Ahora se llama Eva Perón. Vieron que por todos lados cambiamos los nombres a las calles. Eva Perón 1350 en Lanús. Es la iglesia donde nos congregamos con mi familia. Aquí vinimos con Cari, mi esposa, Franco, Sofía y Cami. Nos vinimos los 5 hoy. Se dio, así que aprovechamos. Vamos a leer un pasaje en la palabra de Dios que los pongo un poquito en contexto. Desde el Génesis, desde la creación, el hombre se apartó de Dios. Una familia termina en un imperio de aquella época, Egipto, y muchos años después ya había un pueblo gigante, grande dentro de este imperio que los estaba oprimiendo. Y este relato que vamos a leer tiene que ver con la obra que Dios hizo para sacar a su pueblo, a sus hijos, de ese lugar de opresión. Y alguno quizás empiece en esta mañana y no hará mal en pensar cuál es mi lugar de opresión, cuál es mi Egipto, de dónde necesito ser quitado, de dónde necesito ser liberado. Pero mire, les pido que me acompañen en Éxodo capítulo 12. Éxodo 12. Vamos a leer todo el relato y nos vamos a parar en algunos versículos para reflexionar, para que la palabra de Dios actúe, obre en su corazón, en su mente, en su pensamiento. Y en esta mañana hermosa de sol, fresca pero hermosa de sol, quizás alguna familia, algún hogar, algún padre, algún hijo pueda tener un nuevo comienzo, como empieza planteando este pasaje. Miren, dice Éxodo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Yo les quiero decir una cosa en esta mañana. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, Dios nos presenta, Dios nos plantea, Dios nos para ante la posibilidad de un nuevo comienzo. De un nuevo comienzo. Esto será algo nuevo, les dijo. Esto será principio. Acá van a cambiar las cosas. Sigue el versículo 2. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Otra cosa les quiero aclarar. Cada vez que Dios comenzó un proyecto, lo comenzó con una familia. Estableció un hogar en Edén. El libro o el escrito quizás más antiguo de la Biblia, que es el libro de Job, comienza con una familia. Estableció una familia con Abraham. A través del Antiguo Testamento vemos familias. Establece una familia con Moisés, establece una familia con Josué, aquel que dijo: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando el Padre envía al Hijo, cuando Dios envía a Jesucristo a esta tierra, Dios hecho hombre lo establece y lo envía a un hogar, a una familia. José y María lo reciben. La familia estuvo y está en el proyecto, en la mente y en el corazón de Dios. Él la creó. Los que estamos casados aquí, hemos pasado por el registro civil, hemos escuchado a la jueza decir que el Estado... ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? Hace muchos años, ¿no? El Estado ve en la familia la base de la sociedad. Yo tuve que hacer memoria también para acordarme de esa frase. La verdad que hoy la sociedad, a veces el Estado, a veces los medios, están destruyendo la familia, están en contra de la familia. Cada vez es más raro ver una familia. Miremos a nuestro alrededor. Hogares separados, hijos enfrentados, padres que les quitan la vida a sus hijos y hijos que les quitan la vida a sus padres. El mundo se ha apartado, las personas se han alejado de este proyecto de Dios, del proyecto de Dios que tiene para las familias. Ahora, el relato sigue, miren, hay un proyecto, hay un concepto, hay un plan que Dios les da. Y en esta primera parte quiero detenerme en esto, quiero hablar de familias que están fuera del sistema. Quiero hablar de familias que en este pasaje estaban invitados, estaban desafiados
a salir de ese Egipto, a salir de ese sistema. Sigue el relato, dice: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Había que ofrecer un sacrificio, un cordero, un animal. Era la manera que Dios había establecido para poder tener una relación y para poder acceder a Él, porque Él es santo y nosotros pecadores. Pero ya desde el principio, y esto va apuntado a las familias de la iglesia, a los creyentes, había un llamado a la comunión, un llamado a pensar en el de al lado, un llamado, como dice aquí, más si tu vecino. Una familia que está fuera del sistema, una familia que está dentro de los planes de Dios, es una familia, un hogar en la iglesia que está preocupado por lo que le pasa al vecino, que está preocupado por lo que le pasa al resto de la familia de la iglesia. Es una familia que no está solamente esperando recibir, no está solamente esperando que lo ayuden siempre, no está solamente reclamando, pidiendo. Es una familia que está preocupada por si el de al lado tiene menos, por si el de al lado la está pasando mal, por si el de al lado le falta algo, material, espiritual, emocional, lo que fuera. Pero Dios estaba estableciendo una nueva relación con su pueblo, los iba a sacar de ese lugar y los estaba invitando, en primer lugar, a que tengan comunión. Y eso es la comunión, tener cosas en común. ¿Cómo nos estamos fijando en esta época? Y gracias a Dios si lo estamos haciendo. Si nuestro vecino, si nuestro prójimo, si nuestro próximo, si nuestro hermano está necesitando algo. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre los 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y acá viene un símbolo muy importante, y va a ser el eje de nuestra meditación en esta mañana. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Ninguna cosa comeráis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis, lo quemaréis al fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Era la última noche que iban a pasar en Egipto. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Era la última de las plagas. Era la última señal, era la última oportunidad que Dios daba para que las familias, para que los hogares crean en el único y verdadero Dios. Ahora iba a pasar algo esa noche, algo muy cruento. Había una manera, tiene que ver con la vida y tiene que ver con la muerte. Miren, podríamos titular este pensamiento, los límites del dintel. Esa noche cada padre de familia, cada responsable, cada sacerdote de su hogar, como sabemos que cada padre y cada varón en su casa lo es, debía tomar la sangre de ese cordero inmolado, de ese cordero, y pintar los dinteles de su casa. Era un acto simbólico, pero era una señal de obediencia. Aquel padre tenía que tomar la responsabilidad de su casa, de su hogar, de su esposa, de sus hijos y pintar con un hisopo, una planta de aquella época, con un hisopo los dinteles de madera con la sangre de aquel cordero. Esto nos deja una señal muy importante y una enseñanza muy importante para los creyentes, para los hijos de Dios, para los hogares de aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador. Esa noche no solamente los vecinos veían y se saludaban, quizás se veían al mismo tiempo pintando, sino que también aquellos que no eran cristianos, que no tenían su fe depositada en Dios, miraban los dinteles pintados.
Y muchos dirán, mirá qué loco pintando el dintel con sangre. Pero había una manera de identificar las casas pintadas y las casas sin pintar. Y yo me pregunto si hoy tu casa, tu hogar, se nota que es distinta. Si tiene un signo que diferencia, que hace la diferencia, un signo distintivo. Los hogares de aquellos cristianos que están fuera de este sistema son hogares distintos, son hogares de referencia, son hogares que marcan la diferencia. Esa noche hubo hogares que marcaron la diferencia. Porque lo que pasó después, como Dios dijo que iba a pasar, pasó, sucedió. Y cuando seguimos el relato, que no lo vamos a continuar, pero junto con el pueblo salieron muchas personas que no eran del pueblo. Y estoy seguro que muchos egipcios, y estoy seguro que muchos de aquellos que no tenían y que no habían depositado hasta ahora su fe en el Dios vivo y verdadero, en un acto de obediencia, en un acto de humillación, en un acto de fe, esa noche pintaron también los dinteles de sus puertas. Y marcaron una diferencia. Esa noche del dintel para adentro había vida, del dintel para afuera había muerte. Esa noche fue la última plaga, todos los primogénitos de cada casa murieron, excepto los de las casas cuyos dinteles estaban pintados con la sangre del cordero. Había un proceso de obediencia, había que hacer algo. A nosotros nos han dicho la gran frase, quédate en casa, ¿no? En esta pandemia, ¿cuántas veces lo escuchamos? Quédate en casa. Y muchos han tenido miedo de salir y aún tienen miedo de salir. En mi casa estoy seguro. Claro, afuera estaba el virus, afuera estaba la muerte. Muchos decían, si salgo me muero, me quedo en mi casa. Esto es mucho más profundo. Esto tiene una connotación eterna. Cuando terminemos de meditar este pensamiento, vamos a ver que tiene algo mucho más grande que quédate en casa. Mucho más trascendente que quédate en casa. Ahora, el Señor sigue dando lecciones y enseñanzas en este pasaje para una familia cristiana que está viviendo fuera del sistema. Siguen los pasajes y llega el versículo 16. El primer día habrá santa convocatoria, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Esto relacionado al versículo 1 nos muestra que lo primero que Dios hizo a su pueblo, a los que quería sacar del sistema, a los que quería sacar de Egipto, fue cambiarles el calendario. Les cambió el calendario. Hasta ahora el calendario de ellos estaba sujeto a la producción de la tierra. Hasta ahora el calendario de ellos estaba sujeto a las ganancias materiales. Hasta ahora estaban sujetos al calendario egipcio, un calendario pagano que tenía que ver con la tierra, con la producción, con las cosechas. Ahora les cambia el calendario y les presenta un calendario que no tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con el cielo, que no tiene que ver con lo terrenal, sino que tiene que ver con lo celestial, que no tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con Él. Y una familia cristiana, una familia que está viviendo fuera del sistema, tiene un calendario que no tiene que ver con su casa, ni con la productividad, ni con su trabajo, ni con aquello que lo va a hacer más rico. El calendario de un hogar que está fuera del sistema es un calendario que está sujeto al calendario de Dios. Y lo hacemos de una manera más directa. El calendario de mi casa tiene que ser primero el calendario de la iglesia. Hermana, hermano, el calendario de las cosas que vos hagas con tus hijos, con tu familia, con tu casa, es el calendario de la iglesia. Una familia cristiana que está fuera del sistema no es una familia que va a la iglesia cuando puede, o cuando no tiene otra cosa más importante que hacer, o cuando no tiene algún otro evento más interesante. Miren lo que dice del día de la convocatoria, que preparéis lo que cada uno haya de comer. O sea, había que hacer
terrenalmente lo justo e indispensable. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos porque seguimos enroscados en un sistema, porque queremos tener más para consumir más? Nos perdemos reuniones, nos perdemos convocatorias, nos perdemos momentos como este. Una familia que ha salido del sistema tiene su calendario sujeto al calendario de la obra, al calendario de la iglesia, al calendario del Señor. Sigue el pasaje, versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. El llamado es a los varones, a los hombres, a los sacerdotes. Nosotros hace mucho tiempo estamos perdiendo el concepto del varón en la casa, el concepto del hombre, del varón en la casa. Muchas veces se nos mete el sistema, el Egipto actual, y hoy escuchamos de empoderamiento, escuchamos, y si dijéramos algunas cosas de estas hoy en medio de la sociedad, podríamos ser tildados de machistas. Pero Dios ha establecido autoridad en el varón del hogar cristiano. Ha establecido un lugar de autoridad y una responsabilidad de sacerdocio. Y muchos hogares están fallando, muchos hogares están cayendo y están claudicando porque el varón no está asumiendo la responsabilidad de sacerdocio en su casa. No está ejerciendo la disciplina conforme Dios lo manda. No está dando el ejemplo conforme Dios lo manda. Por eso a veces nuestros hijos se nos rebelan, porque nosotros no somos el ejemplo. Tenemos la responsabilidad, los varones, de llevar adelante nuestro hogar, nuestra casa. No solamente el aspecto económico, sino también el aspecto moral, el aspecto espiritual, el aspecto emocional. Y Dios básicamente lo enseña de una manera práctica allí en el Éxodo, la figura del varón. En el hogar cristiano que está dispuesto a vivir fuera del sistema. Versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Hermanos, este sistema viene por nuestros hijos. Todo el sistema, cada vez más chicos, más pequeños. El sistema de este mundo, la televisión, internet, viene por los niños, viene por nuestros hijos. Desde las leyes del aborto, de ahí en adelante, vienen por nuestros hijos. Y nosotros tenemos la responsabilidad como padres de pintar nuestros dinteles, de que la sangre de Cristo, de que la palabra de Dios, de la puerta para adentro, sea quien gobierne, quien guíe, quien ilumine tu casa, mi casa, tu hogar y mi hogar. De puertas para afuera es lo que el mundo plantea, es lo que el mundo ofrece, es lo que el sistema da. Ahora, de puertas para adentro, yo voy a pintar el dintel de mi casa porque no voy a dejar entrar al heridor. ¿Y cuántas veces dejamos entrar al heridor? Porque vienen por nuestros hijos. No dejemos entrar al heridor. Versículo 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. Primero vosotros, primero nosotros, primero el poder del ejemplo, la fuerza de los hechos antes que las palabras. ¿Cuántas veces nuestras palabras chocan con nuestros hechos? Versículo 25, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis. Los padres tenemos la responsabilidad de poder responder. Muchas veces delegamos la responsabilidad de la crianza y de la enseñanza, a veces en el maestro de la escuela dominical, en el líder de jóvenes, a veces hasta en los ancianos. Y a veces reclamamos
¿Qué pasa con mi hijo que se porta mal? ¿Qué pasa con mi hijo que no lo puedo manejar? Alguien dijo una frase muy sabia, y le estoy hablando a las familias de la congregación. Aquellas familias que ya han decidido vivir fuera del sistema. Alguien dijo, no, el asunto no es qué hijos me manda la iglesia a mi casa. El asunto es qué hijos manda mi casa a la iglesia. Y si fuéramos a Efesios capítulo 6, vamos a encontrar las 3 clases de hijos. Los hijos justos, los hijos bendecidos y los hijos de ira. Hay 3 niveles de hijos. Aquellos que hacen las cosas como las tienen que hacer, dice, es justo. Después están aquellos que honran, los que obedecen es lo que tienen que hacer. Los que honran son los bendecidos. Pero después dice, ojo padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Saben cuál es la ira? El pasaje que leímos hoy de Efesios 2, los hijos de ira que éramos antes. Por eso muchos hijos vuelven a lo que eran antes. Muchos hijos vuelven a los que eran antes, porque muchos padres a veces los arrojamos a la zona de la ira. ¿Cómo? No amonestando y no disciplinando como el Señor manda. No como dice mamá o como dice papá, porque a veces jugamos al bueno y al malo, y los chicos lo detectan a los 3 años. ¿A quién le pide una cosa, a quién no le pide otra cosa? Es amonestarlos, disciplinarlos, según el Señor. El que pone los parámetros es el Señor, el que pone los parámetros es la palabra. Y una familia que ha salido del sistema, una familia que quiere bendecir la iglesia, porque el proyecto de Dios siempre estuvo basado en la iglesia, en la familia, perdón. Ustedes miren el Nuevo Testamento. Leímos recién el pasaje de Zaqueo. ¿Qué le dijo el Señor? Es necesario que pose yo, ¿dónde? En tu casa. Jesús entraba a las casas. Entraba a la casa de Lázaro, de Marta y de María. Entraba a la casa de Zaqueo. Luego vamos a las cartas apostólicas, a los viajes. El apóstol Pablo, en casa de Timoteo, con Eunice y Loida. El apóstol Pablo en sus viajes misioneros, visitando la casa de Felipe, el evangelista, uno de los diáconos. El apóstol Pablo llegando y siendo recibido en un hogar, la casa de Lidia, abriendo las puertas a la evangelización de toda Europa. Los grandes proyectos de Dios se han desarrollado a partir de hogares, de casas, de familias. Y esas familias pueden traer esos proyectos a la iglesia, pueden traer esa bendición a la iglesia cuando han salido del sistema. O esas familias pueden traer dolor, lágrimas a la iglesia. Familias de ejemplo. Familias que han ajustado su calendario al de Dios, al de la obra, al de la iglesia, al de las reuniones. Padres que han asumido su responsabilidad y su rol sacerdotal en casa, de enseñar, de disciplinar, de corregir, de amonestar, de cuidar y de amar para que no entre el heridor. Padres y madres que se están preparando para dar respuesta a sus hijos. Cuando mis hijos me reclamen, cuando llegan los 11, 12, 13 años y ahí explota la bomba, en la adolescencia. Cuando el nene se da cuenta que papá no es Superman y que mamá no sabe todo. Y ahí si no tengo la palabra para demostrarle realmente quién es el que todo lo puede, cuando no tengo la palabra para mostrarle quién es quien realmente todo lo sabe, ahí perdimos la batalla. Pero yo me quiero detener en el símbolo de este pasaje, el dintel. Madera y sangre. Porque era eso, el símbolo era madera y sangre. Hoy leímos un pasaje en la Cena del Señor, hace un ratito, Génesis 22. Y yo quiero terminar resaltando 2 aspectos de este pasaje de Génesis 22. En Génesis 22
está la figura de un padre, de un hijo y de un sacrificio. Para los que escuchan este pasaje o leyeron este pasaje por primera vez, a veces es difícil entender esta circunstancia. Dios pidiéndole a alguien que sacrifique a su hijo, que sacrifique a... Es loco. Pero Dios tenía ese día un mensaje. Y el propósito de Dios se cumplió y toda la simbología que tiene este versículo se cumplió. Yo recién les leía en Éxodo los dinteles, madera y sangre. Y aquí vemos a Abraham yendo con Isaac, su hijo, y el versículo 6 de Génesis 22 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y aquí vemos al que iba a ser sacrificado cargando la madera de la leña. Ahora, en Éxodo, madera y sangre. Aquí, el sacrificio cargando la madera. ¿A qué les hace acordar? Al madero, a la cruz. Estaba simbolizando estos pasajes, la madera y la sangre, que un día, miles de años después de este pasaje, iba a marcar el evento más trascendental que la humanidad puede conocer, saber, creer y aceptar, el sacrificio de Cristo en la cruz. Toda la Biblia, desde el Génesis, apunta a un momento en la historia para nosotros, porque somos finitos, somos temporales. Un evento que iba a marcar la opción que cada hogar, que cada familia, que cada persona tiene de salvar su alma o quedarse en la perdición. La opción de escoger entre la vida y la muerte, entre la vida eterna y la muerte eterna. Aquí en Génesis encontramos a Isaac, figura, el hijo, cargando los mismos leños, la misma madera que iban a servir para el holocausto. Pero miren, hay una perla hermosa en el versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Miren, el Señor Jesús es Dios, es el Hijo. Es la tercera persona de la Trinidad hecha hombre. Y no aparece en Mateo capítulo 2. Tenemos todo el fundamento teológico para entender, para creer y estar seguros que acá el ángel de Jehová que da las voces a Abraham es el mismo Señor Jesucristo. Es el mismo Hijo que está diciendo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. El mismo que después se iba a hacer hombre, iba a ir a la cruz, iba a estar clavado en el madero, primero lo iba a cargar, lo iba a llevar sobre sus hombros como lo llevaba Isaac, luego su sangre iba a teñir la madera de la cruz. Como aquella noche en Egipto el pueblo tuvo que pintar los dinteles, pero no hubo una voz que dijera, no extiendas tu mano sobre el muchacho, sino fue su propia voz que dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ese día Jesús ocupó tu lugar y mi lugar para que mis pecados sean quitados, sean borrados. El gran problema desde el Génesis y desde que Adán y Eva decidieron apretar el botón de salida y dijeron, queremos vivir a nuestra manera. Desde ese día el gran problema que tu casa tiene, tu vida tiene, tu familia tiene, tu matrimonio tiene, tus hijos tienen, el gran problema es el pecado. Después vienen todos los demás. Pero el gran problema que tenés es estar lejos de Dios. Es estar dentro de este sistema que solo mata, destruye, roba, quita, miente. Es estar lejos de Dios. El gran problema es el pecado.
Y ese día en la cruz Jesucristo cumplió todo lo que se había dicho de Él en los profetas, en el Antiguo Testamento. Todo lo que se había simbolizado de Él. La madera, la sangre en los dinteles, los leños sobre Isaac. Madera y sangre. En esta mañana te queremos invitar a tomar por la fe la obra de Jesucristo en la cruz. A creer en Cristo como Salvador. A pintar los dinteles de tu casa con esta sangre, para que no entre el heridor. A pintar los dinteles de tu casa para que tu hogar sea un hogar quitado de este sistema y pueda tener libertad. Esa noche ese pueblo salió a la libertad y de allí el Señor los empezó a guiar. Siguieron fallando, siguieron equivocándose, pero el Señor a partir de ahí y hasta nuestros días nos sigue perdonando, nos sigue restaurando, nos sigue sanando, sigue teniendo paciencia con nosotros. Como decíamos a la mañana, no somos mejores que nadie. Por la gracia de Dios seguimos aquí. Y porque seguimos pintando los dinteles de nuestra casa con la sangre de Cristo, para que no entre el heridor. ¿Por qué no tomás esta decisión de fe esta mañana? ¿Por qué no crees en Cristo como Salvador? Lo más difícil de todo esto tiene que ver con esa mirada para adentro. Yo te podría decir en esta mañana que tenés que darme cierta suma de dinero y quizás haya alguien en el auditorio que me la dé. Yo les puedo decir esta mañana que si ustedes caminan hasta Lanús y vuelven, recibirán este beneficio y quizás alguien lo haga. Pero el mismo Señor Jesucristo se encontró con personas, el mismo Señor Jesucristo se encontró con personas que frente a Él no estuvieron dispuestos a doblegar su personalidad, su historia, su orgullo, su manera de pensar, sus teorías, sus filosofías. Y muchos se fueron tristes de la presencia de Él, porque tenían muchas cosas. En su cabeza, en su corazón y en sus bolsillos. Lo más difícil llega ahora, mirá. Es que vos puedas mirar para tu corazón y decir, la verdad que mi problema es que estoy lejos de Dios. La verdad que mi verdadero problema es el pecado. La verdad que mi verdadero problema es todo lo que hago mal y que me hace mal y no lo puedo dejar de hacer. Y hay esposos que ejercen violencia sobre sus esposas y después le dicen que las quieren, pero no lo pueden dejar de hacer. Y hay jóvenes o hay personas que consumen alguna sustancia y les hace mal y los está destruyendo, pero no lo pueden dejar de hacer. Y hay personas que mienten y no lo pueden dejar de hacer. Porque el pecado esclaviza y el único que puede liberar es la sangre de Cristo. Y en esta mañana queremos invitar a todo aquel que esté dispuesto no a pagar nada, no a hacer ningún sacrificio, sino a mirar para adentro, reconocerse como pecador y decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados. Mira, ya podés ir repitiendo la oración. Bajando nuestras cabezas, oramos y le podemos decir al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados, creo en Cristo como mi Salvador. Esas solas palabras, mirando para adentro, con fe, con humillación, hacen que Cristo haga efectiva su promesa y seas salvo. Y pases de muerte a vida. Y pases a ser un hijo suyo. Y pases a tener ahora el Espíritu Santo, que es el poder de Dios en tu vida, para que ya no puedas decir, no puedo. Porque Él liberta, Él trae paz, Él trae vida eterna. No queremos, no deseamos, nos gustaría, nos encantaría que nadie se vaya esta mañana de este lugar
sin llevarse a Cristo en su corazón, sin tener la vida eterna de aquel a quien estamos recordando por estos símbolos en esta mañana, lo recordamos porque vive, no estamos recordando a un muerto. Estamos recordando a aquel que dijo que iba a venir y vino, aquel que dijo que iba a morir y murió, aquel que dijo que iba a resucitar y resucitó, y aquel que dijo que va a volver y va a volver. Y lo estamos esperando. Vos podés ser uno más de los que ese día vayan con Él cuando nos venga a buscar. Esa es la gran esperanza del cristiano. No pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a este sistema, y todo lo que pase está en las manos de Dios. Podés tener esta paz, esta seguridad en esta mañana. Queremos invitarte a que aceptes a Cristo como Salvador. Amén.